Shh. Escucha, hay algo debajo de la cama. Si alguien me hubiera dicho que la Ouija elige cuándo responder, me habría ahorrado muchas noches sin dormir. La jugamos muchas veces, demasiadas diría yo. Quiero contarles esa etapa de mi vida, cuando creía que podía controlar todo, cuando nadie me decía qué era lo que tenía que hacer, cuando me sentía grande, según yo. Éramos un grupo de varios amigos, parejas, conocidos, que solo queríamos sentir algo de adrenalina. Recuerdo que apagábamos las luces, encendíamos velas, poníamos música suave. A veces el puntero no se movía, otras veces se deslizaba solamente un poco, y alguien reía, diciendo que era solamente sugestión, que de seguro alguien con su dedo lo había movido. Nada pasaba, y eso fue lo peor, que nos acostumbramos. La Ouija se volvió rutina, un juego, un chiste, un pasatiempo. Pero con el tiempo dejamos de ser muchos, solo quedamos los que no teníamos miedo, o más bien, los que vivían solamente en el departamento. La última noche que tocamos ese puntero, solamente estábamos Laura, Marcos y yo. Recuerdo cada detalle con claridad. El departamento estaba en silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. No había viento, no había lluvia. Solo esa quietud incómoda que te hacía sentirte observado. La tabla estaba vieja, marcada por los dedos de tantas personas que la habían tocado antes. Si nunca pasaba nada, hoy tampoco va a pasar, dijo Marcos, intentando sonar seguro. Pero mentía, yo lo sabía. Se sentía algo diferente esa noche. Pusimos los dedos sobre el puntero. Estábamos helados, no frío normal, helado, como si hubiera estado afuera en el invierno, o como si hubiéramos metido las manos al congelador. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, y mi voz sonó un poco más baja de lo que esperaba. Se sentía como si el departamento hubiera crecido el doble, o nosotros nos hubiéramos hecho más pequeños. Cuando pregunté, nada pasó. Respiré aliviado. Laura no quitó los dedos. Esperen, susurró. No se muevan. El puntero se movió de golpe. Formó un círculo completo alrededor de la tabla, como si algo estuviera probando nuestros límites. ¿Quién eres?, preguntó Laura. El puntero se movía, formando una palabra. Ya estuve aquí. Sentí un nudo en la garganta, pues esto jamás había pasado. Jamás había formado una palabra completa. Esto no tiene sentido, dije. Ya hemos jugado antes. El puntero respondía sin que nadie preguntara, formando palabras que no entendíamos. Esperaba. Esa fue la segunda que formó. Las velas se apagaron al mismo tiempo, como si el viento se hubiera colado por algún hueco o alguna ventana abierta. No sé si era el miedo, pero me costaba respirar. Sentía que el pecho se me oprimía. Laura empezó a llorar en silencio, con lágrimas cayéndole una tras otra. Sus ojos estaban fijos en la tabla. No me gusta, murmuró. El puntero formó el nombre de Laura, y antes de que pudiéramos reaccionar, su cuerpo se tensó. Su espalda se arqueó, con un crujido seco, antinatural, como si su espalda se hubiera quebrado. Cuando levantó la cabeza, sus expresiones habían cambiado por completo. Empezó a mover las manos, los brazos, los pies, su cabeza. Se veía cómo se retorcía. Marcos y yo nos quedamos viendo, impactados de lo que estábamos mirando. No entendía qué estaba pasando, pues nada nos había dicho el tablero. Solamente eran palabras al azar. Me asusté, y creo que Marcos también.
pues Laura no se dejaba de mover, no se dejaba de retorcer en el suelo. Sin podernos mover, le decíamos a Laura que dejara de hacer eso, que si estaba jugando, que no lo hiciera, que ya no era gracioso. De pronto dejó de moverse, se quedó quieta, con el cuerpo torcido. Siempre fuiste curioso. Dijo con una voz que no era la suya. Laura, o lo que era de Laura, nos comenzó a insultar. Nos dijo que si queríamos adrenalina, que si estábamos buscándolo, que éramos unos chamacos pendejos que no sabíamos lo que hacíamos, que nos creíamos grandes, que nos creíamos que nada nos podía pasar. Marcos gritó, tratando de calmarla. En cuanto la tocó, cayó al suelo. Fue como si algo se le hubiera pasado, tan solo en tocarla. Su cabeza golpeó la mesa con fuerzas. Pensé que lo había matado. Su cabeza comenzó a levantarse y a azotarse contra el suelo. Se azotaba una y otra vez, riéndose. Yo no sabía qué hacer. Estaba llorando del miedo. Tenía tanto miedo que no me di cuenta que me oriné encima. Marcos se levantó despacio, torpe, como si fuera un muñeco mal armado. Uno no era suficiente, dijo Marcos. 2 es mejor, y contigo será perfecto. Yo estaba paralizado, no sabía lo que decía, no podía moverme. Trataba de gritar, pero no me salía ni el aliento. La ouija comenzó a vibrar sola sobre la mesa. Mientras formaba palabras, no pude ver lo que decía. Ya no estaba consciente en todo lo que estaba pasando. Sentí unas manos calientes en los brazos. La sangre se me bajó hasta los pies y me desmayé. No supe de mí después de unas horas. Desperté en la calle, descalzo, con la garganta rota de tanto gritar. Rápido volví al departamento. Ya no estaba Marcos ni Laura. Comencé a buscarlos. La tabla estaba en medio, con el puntero marcando la letra J, la inicial de mi nombre. Busqué a Marcos y a Laura, pero no los encontré. A la universidad tampoco fueron. Jamás le conté esto a nadie, pues no sabía lo que les había pasado. Tal vez me iban a culpar de algo. Tenía miedo que algo les hubiera pasado. Y como tuve razón. En la universidad preguntaron por ellos. Yo solamente les dije que habían salido una noche y ya no habían vuelto. Tal vez se habían ido. Tal vez se habían escapado. Pues dije que ellos dos tenían una relación, aunque no fuera cierto. Hasta la fecha no sé qué les pasó. No sé dónde están. Sus padres los siguen buscando. La universidad los dio de baja. Las autoridades me investigaron, pero no me encontraron nada extraño. Solamente les conté la versión, mi versión. Que se fueron, salieron una noche a cenar y jamás volvieron. Les dije que tal vez se habían escapado, que querían vivir juntos. No se me ocurrió más. Sé que esta historia no la escucharán los padres de Laura ni de Marcos. Incluso cambié sus nombres. Y de mis conocidos, jamás les conté de esto. Las autoridades revisaron las grabaciones de los departamentos. Solamente de los pasillos. Solamente se ve que salgo yo, tambaleándome como si estuviera borracho. Salí hasta la calle y me quedé ahí, tirado. Pensaron que me había puesto una borrachera, pero yo sé que no. Yo sé que no probé alcohol, ni mucho menos drogas. Hasta la fecha, no sé qué pasó.
Y créanme, no quiero saberlo, pues no me quiero sentir culpable de lo que les pasó a Marcos y a Laura. Les dejo mi historia. Espero y puedan respetar el anónimo. Les agradezco a ustedes por no juzgarme. Les mando un saludo desde algún lugar en México. Llegaste a la mitad del video. Si te está gustando, deja un like. No olvides suscribirte. Y prepárate, que estás escuchando Debajo de la Cama. Nunca fui yo la que propuso jugar con la ouija. Eso es importante, porque todavía cargo con la culpa y necesito que quede claro que yo no abrí la caja, solo metí las manos. Todo empezó en el 2018, en la casa de campo de los abuelos de Daniel. Éramos 5. Daniel, Sofía, Ivana, Carla y yo. La casa estaba aislada, rodeada de árboles viejos, espesos, de esos que no dejan pasar el sol. No había señal, no había vecinos. Era perfecto para pasar el rato, sin que nadie nos molestara. La ouija la trajo Sofía. Juraba que pertenecía a su tía fallecida, que ella practicaba magia negra, que la tomó cuando fueron a limpiar su casa. La tabla estaba rayada, manchada, y el puntero tenía una grieta en medio, como si alguien lo hubiera aventado y se hubiera tronado. Sofía propuso jugarla. Iván, yo y Carla no queríamos. Los más animados eran Daniel y Sofía. Sofía nos decía que no pasaba nada, que ella ya la había jugado antes, y nunca pasaba nada. Daniel propuso jugarla en la noche, ya cuando todo estuviera oscuro. Toda la tarde se propusieron a convencernos. Primero convencieron a Iván, después a Carla, al último yo. La primera vez que la jugamos no pasó nada. La segunda tampoco. La tercera, el puntero se movió un poco y deletreó cosas sin sentido. Le preguntábamos algo y nos contestaba a otra cosa. Las respuestas nada que ver con las preguntas. Estaríamos en casa de los abuelos de Daniel un fin de semana, pues tenían alberca, tenían un buen campo y muchas cosas para explorar. Aquí hago una pausa para decirles que estábamos en secundaria. Éramos prácticamente unos mocosos. La segunda noche que estuvimos ahí, Iván propuso jugarla sin bromas, sin empujar, sin risas, en completo silencio. Los abuelos de Daniel el domingo no estarían, llegarían al día siguiente, así que tendríamos toda la noche. Y el día siguiente nuestros padres pasarían por nosotros. No había preocupación, pues estábamos de vacaciones. Esa noche nos sentamos en el suelo, en la sala, solo una vela. La casa crujía todo el tiempo, pues era vieja y antigua. Eso le daba un gran toque de terror. Daniel había investigado cómo se abrían los portales, pues esta vez la jugaríamos ya un poco más serios. Cuando hicimos todo lo del tutorial, yo hice la primera pregunta. ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros aquí en esta casa? Nos sorprendimos, pues el puntero se deslizó lentamente hasta el sí. Sentí un escalofrío de inmediato. No fue un escalofrío de emoción, sino de nervios. Les pregunté a los demás que si ellos lo habían movido, y me contestaron que no, que ellos solamente seguían el puntero. Así que Carla dijo, ¿quién eres? El puntero respondió con una precisión, deletreando la palabra no importa. Cuando el puntero terminó de deletrear la palabra, la vela se apagó. Cuando volvió la luz, porque Daniel la encendió desesperado, Sofía estaba pálida.
Tenía sangre saliéndole de la nariz. Me arde la cabeza, dijo. Dice que no me mueva, que él está atrás de mí. Le pregunté que quién le decía eso, o que por qué lo decía. Ella me volvió a ver. Sus pupilas estaban dilatadas. Ella dice que nos conoce a todos, pero que nosotros no la conocemos a ella. Que la invitemos a pasar a la casa, que está afuera, esperándonos. Iván quiso levantarse, pero no pudo. Sus piernas no le respondían. Después comenzó a respirar demasiado rápido. Decía que alguien le apretaba el pecho y le faltaba el aire. El puntero volvió a moverse y deletreó la palabra: quiten la luz, no me dejan entrar. Daniel gritó que no. Las luces se apagaron igual. En la oscuridad escuchamos cómo Sofía respiraba de una forma diferente. Su respiración era profunda, lenta, demasiado fuerte. En eso escuchamos como alguien salió corriendo. Era una persona que estaba descalza. Todos nos empezamos a alterar. Comenzamos a gritar y a decir que ya parara esto. Intentamos prender la vela, pero no funcionó. Cada vez que la prendíamos se apagaba. Solamente duraba unos segundos encendida. Y después, como si alguien le soplara, la vela se apagaba. Escuché cómo alguien corrió y se paró detrás de mí. Carla empezó a rezar. Nunca había rezado antes. Lloraba mientras lo hacía. De pronto se cayó, como si alguien le hubiera cerrado la boca con la mano. Quiso gritar, pero no podía. Alguien le estaba tapando la boca. Su intento de gritar empezó a cambiar. Todos estábamos muertos del miedo. Y yo sentía unas manos detrás de mí, en mis hombros. Por el miedo me congelé. No podía moverme. Sentía esa cosa parada detrás de mí y cómo me respiraba en la nuca. Alguien encendió la luz. Mis ojos estaban clavados hacia el frente, sin poder moverme. Y enfrente de mí estaba Carla en el suelo. Sus uñas estaban rotas, sangrando. Había intentado arrancarse la lengua. Iván se retorcía. Gritaba que veía cosas, que había gente colgada en el techo y que algo estaba dentro de él. Intentamos salir, pero la puerta principal no se abría. Las ventanas estaban selladas. El aire olía a humedad. Iván dejó de gritar. Solo se quedó quieto, sonriendo. Todos estábamos muy afectados. Mi cuerpo estaba temblando. No lo podía controlar. No tenía fuerzas. No podía decir ni una palabra. Las horas se hicieron demasiado cortas, pues la noche pasó rápido. Casi estaba a punto de amanecer. Después de una hora, todos nos calmamos. Creímos que ya había pasado todo, pero no fue así. Cada quien se llevó algo a su casa, incluso yo. Tratamos de esconder todo, pues los abuelos de Daniel iban a llegar en cualquier momento. Carla estaba herida, no podía moverse. Fue la que quedó más afectada, hasta que pasó la tragedia. Pues cuando sus padres llegaron por ella, les comentamos que Carla se había subido a un árbol y se resbaló y cayó. Por eso estaba herida, por eso sus uñas estaban sangrando, por quererse agarrar. Sus padres molestos salieron rápido directo al hospital para que atendieran a Carla. Pero en el camino
tuvieron un accidente. Quiero imaginarme que fue un accidente, pues un tráiler se les atravesó, quedando el carro destruido, y dentro de él, Carla y sus papás. Sofía, un mes después, desapareció. No sé si esto fue coincidencia o fue producto de la tabla. De los demás ya no supe nada. De Daniel fue que ya no volvió a hablar. No sé por qué. Pero lo que sí les puedo decir es que yo vivo con un trauma, con algo que de vez en cuando me atormenta. Tuve unas recaídas, incluso intenté suicidarme unas cuantas veces. Incluso me quedé internada en San Pedro de los Locos. Gracias a Dios salí de ahí, pues mi caso no fue tan fuerte como para dejarme ahí. Les tuve que platicar todo a mis padres. Me regañaron como no tienen idea. Buscamos ayuda, pero aún así, esa cosa me sigue atormentando. En las noches sueño con la tabla y un ente que me rodea. No lo puedo ver, solamente sé que es malo. Y en mis sueños me dice que pronto vendrá por mí. Ya han pasado varios años y sigo aquí. No sé si un día se va a cumplir lo que en mis sueños miro. Les dejo mi historia. Tal vez en un futuro pueda escucharla. O tal vez, cuando salga, ya no pueda estar aquí. Cuéntanos, ¿qué te parecieron las historias? Si a ti también te ha pasado algo jugando a la Ouija. Dicen que la primera vez no pasa nada, la segunda tampoco. Y es que no es cuando tú quieras, es cuando ella quiera. Algunos dicen que tienes que hacer un ritual para poder iniciarla, o que la tabla tiene que estar curada. Hay varios métodos para iniciar el juego, que más que juego es abrir un portal a lo desconocido. Recuerda que estuviste escuchando Debajo de la Cama.